¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Aquí les traigo la continuación de este crossover. Espero que sea de su agrado y me dejen su poderoso like y me ayude a compartirlo con su familia, alguna persona que ustedes conozcan que les guste este tipo de contenido. Ya sabes, si quieres que le envíe saludos en mi próximo video, ya sabes cuál es la temática. Dejaré aquí abajo un comentario para que los primeros 5 que lo respondan a esas personas son a las personas que le voy a estar enviando saludos en mi próximo video. Ya saben los créditos para sus respectivos creadores, sin más nada que decir. Aparte de que todavía sigo en proceso de la sorpresa que les tengo a ustedes por los 1000 suscriptores. Espérenla con ansia, ya casi la termino. Ahora sí, vamos con el video. Capítulo 6, Reconstruir. Imprudente. Itai. Naruto siseó cuando Petra lo golpeó en la nuca con un rollo de gasa. Hola, no deberías golpear a un héroe. El golpe no dolió tanto como lo hizo humilde, recordándole una vez más su comportamiento imprudente al volver a las paredes por delante de su escuadrón. Erwin y Levi habían hecho poco para reprenderlo por sus acciones, pero Petra lo había estado molestando en el momento en que terminó de atender sus heridas. Ciertamente no ayudó que momentáneamente maximizó su regeneración la noche anterior. Tenía una quemadura desagradable en un lado de la mejilla, para probarlo. La herida probablemente desaparecería una vez que su chakra se recuperara, pero hasta entonces era tan mortal como el resto de ellos, no dispuesto a invocar el chakra de Kurama para reparar algo tan pequeño. Y pensar que una vez te llamé marica. Su viejo amigo resopló. Oye, sellé la brecha, ¿no? Le gruñó tanto al zorro como a Petra, haciendo una mueca cuando la mujer aplicó anestesia a la herida. ¡Ay! No puede ser un poco más amable. Me retracto. Oye. No puedo creer que hayas hecho eso. La incredulidad ni siquiera se acercaba a explicar cómo se sentía Petra en ese momento. ¿Qué pasa si te pasa algo? Sí, hubo conmoción. Pero también hubo alegría. Un orgullo feroz burbujeaba en su interior, amenazando con estallar hacia el exterior en un grito de alegría a la menor provocación. Ella había tenido razón sobre él, después de todo. Naruto realmente valoraba la vida de sus camaradas por encima de la suya. Estaba orgulloso del hecho, esos azules brillantes brillaban con él incluso ahora. No habría disculpas por sus acciones suicidas. Al menos, no hoy. Después de todo, el muro estaba sellado. Ahora podría comenzar la reconstrucción. No tengo idea de lo que estás hablando, Tou. Otro golpe suave. Eres increíblemente imprudente, ¿lo sabías? ¿Lo harías de otra manera, nena? Naruto sonrió. Por lo que recuerdo, disfrutaste que yo fuera imprudente hace un par de semanas, vaca. Ella balbuceó, un furioso rubor en sus mejillas. Estamos en público. ¿Y tu punto es? Petra se sonrojó, sus manos buscando a tientas el vendaje que le estaba aplicando en la mejilla. Era tan fácil olvidar que la boca de Naruto no tenía filtro. Decía lo que quería cuando quería, malditas las consecuencias a pesar de eso. Probablemente por eso la monarquía no le tenía tanto cariño. Sí, lo habían dejado entrar en las paredes todos esos años atrás y sí, no habían hecho ningún movimiento para echarlo desde entonces, pero cada vez más estaba empezando a temer que había algún tipo de complot contra él, su descarado rubio. Se había hecho muchos enemigos dentro de esta ciudad, muchos hombres que sabían guardar rencor. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se moviera contra él? Se preguntó. Un ser humano con habilidades sobrenaturales, capaz de transformarse en un titán a voluntad, ganando nada menos que los corazones y las mentes de la gente. No había forma de que el rey tolerara algo así por mucho tiempo. Era simplemente la naturaleza humana controlar lo que no podían entender y destruir lo que no podía ser controlado. Ciertamente no ayudó que Naruto le hubiera dado una nueva a la policía militar cuando trataron de ejecutar al pobre Eren esta mañana, el cráter en la sala del tribunal ciertamente atestiguaba su temperamento. ¿Has considerado cuánto poder poseo? Podría matarlos a todos con un movimiento de mi dedo meñique, y no serías capaz de hacer nada. Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente para que el chico fuera asignado al cuerpo de inspección. Parecía decidido a hacer de toda la nobleza su enemigo. No importa el costo. ¿O era esa realmente su intención? Petra no sabía, y eso preocupaba. Este equilibrio de poder en las paredes estaba cambiando rápidamente a favor de Naruto y sus estudiantes cada día que pasaba.
Clérigos como el pastor Nick y otras figuras importantes se encuentran en el pasado cuando la gente común comenzó a adorar al shinobi que estaba creando en esta nueva era, reverenciando a sus nuevos protectores como dioses a los que se les dio forma humana. Un mundo nuevo y valiente, que choca contra la corrupción del viejo. Algo iba a dar pronto. ¿Pero qué? Ella no sabía. Solo pensar en esa expresión fue suficiente para hacerla temblar, y no estaba segura de si era agradable. Hola, jefe. Petra miró hacia arriba, ese pensamiento se desvaneció de ella cuando otro Naruto cayó desde un techo cercano, fácilmente distinguible por su cuerpo empapado de hollín. De hecho, el clon parecía haber estado hurgando en las ruinas, pero cualquier pensamiento de ese tipo desapareció en el momento en que vio que quien estaba llevando el doppelganger. Aferrada a sus brazos desgastados, actualmente aferrada a él por su vida estaba una niña pequeña, su cabello rubio envuelto en polvo y escombros. No podría haber tenido un aspecto más triste si lo hubiera intentado. Los ojos marrones les devolvieron la mirada, vacilantes y temerosos. Encontrado un sobreviviente. Sonrió. Petra se quedó boquiabierta. Por las paredes, nunca se acostumbraría a la idea de más de un Naruto. La idea de que pudiera clonarse a sí mismo era una cosa, pero ver tantos de él, casi una docena o más, revoloteando por la ciudad como moscas, encargados de mantener la paz y el orden, rescatando a los civiles atrapados bajo los escombros, limpiando los cadáveres de Titán. Y atender a los heridos, todavía la sorprendía darse cuenta de lo abominablemente poderoso que era realmente el rubio. ¿Por qué se enfrentó al cuerpo de inspección? Ella nunca lo sabría. Buen trabajo. Naruto ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba cuando el Kage Bunshin se la presentó. La pobre parecía asustada. Probablemente, todavía lo era, considerando que el clon acababa de sacarla de una casa derrumbada, necesitaría más que una comida caliente y un baño caliente para eliminar el trauma de hoy. Hola. Puso su sonrisa más ganadora. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ella chilló suavemente. ¿Cuántos años tienes? 10, ¿dónde están tus padres? Comido. Detrás de él, Petra se encogió. Hubo un silencio. ¿Tienes algún pariente que te cuide? Presionó ignorando el dolor en su estómago. Un silencioso movimiento de cabeza confirmó sus sospechas. Te cuidaré hasta que podamos encontrarte un hogar, entonces. Naruto finalmente miró hacia arriba, dirigiendo su mirada de zafiro a su clon aún presente. Está bien, llévala de regreso a mi casa y límpiala. Luego aliméntala. Asegúrate de que duerma un poco, ponla bajo un genjutsu si es necesario. No quiero escatimar en gastos, ¿entiendes? El doppelganger hizo un saludo inteligente. Sí, señor. ¿Estás bien con esto? Le preguntó a la pequeña Ana. El más lento de los asentimientos fue su única respuesta. Una aplicación rápida de chakra curativo y estaba en camino. No puedo creer que hayas hecho eso. La mirada de Petra se volvió hacia él, incapaz de transmitir su incredulidad. ¿Hiciste qué? Levantó amenazadoramente el rollo de gasa. ¿Qué? El rubio se encogió de hombros, indiferente a su bostezo. Los orfanatos son malvados. Me echaron del mío cuando tenía solo 5 años. 5, te lo digo. ¿Crees que la enviaré a un lugar así? Muy bien, tal vez estaba un poco parcial cuando se trataba de la idea de un orfanato, pero hubo circunstancias extenuantes. Por lo que él sabía, eran tan malos en esta época como lo eran en la suya. Él no iba a confiar a la pobre chica a un sistema como ese. Y además, no era como si él no pudiera cuidarla con sus clones. Eres muy bueno con los niños, ¿no? Petra sonrió. Simplemente tomándola así, bueno, dijiste que siempre quisiste una hija, golpear. Naruto. Bien, bien. Hablaré en serio. El eterno shinobi suspiró suavemente, poniéndose de pie. Creo que no soporto verla sola. Me recuerda a mí mismo cuando tenía su edad, ¿sabes? A decir verdad, él nunca había pensado en eso de esa manera hasta ahora. La gente necesitaba ayuda, y él ayudó. Ni una sola vez había considerado que la mayoría de esas personas eran niños, ni el hecho de que él era simplemente una mano hábil cuando se trataba de criar niños. ¿Quién era él para rechazarlos? Hablando de eso, creo que es hora de que me ponga en marcha. Hay mucho trabajo por hacer. Antes de que Petra pudiera responder, él se había ido en un destello amarillo, enviando puntos negros moteados ante su visión. Ni siquiera se molestó en perseguirlo. Si el rubio había usado a Iraisin hace un momento, probablemente estaba al otro lado de la ciudad.
Honestamente, él no parecía ser capaz de quedarse quieto por más de un instante. Probablemente porque ella se enamoró de él en primer lugar. Naruto siempre se movía, siempre se esforzaba y siempre ayudaba, nunca pedía nada a cambio. Él era la definición misma de desinteresado, y ella no lo aceptaría de otra manera. Siempre moviéndose, oh 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 oh. Sasa gimió en los brazos de Naruto mientras la llevaba de regreso a la base. No te muevas tan rápido, sensei. Soy Muomi. Eso es lo que obtienes por abrir 3 puertas. Reprendió el rubio a su discípulo, negándose a aflojar el paso en lo más mínimo. Tu cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte para soportar la reacción violenta. La había encontrado cojeando de regreso al cuartel y, al estilo típico de Naruto, se había hecho cargo de la situación. Pero con tan poco del chakra suyo y de Kurama restante, y aún más gastado al atravesar la mitad de la ciudad a través de Iraisin, el maestro y el estudiante se vieron obligados a hacer las cosas a la antigua. Ellos caminaron. Aún así, la morena se sonrojó en voz baja, es agradable ser cargada como una princesa, ¿qué fue eso? Naruto parpadeó. Nada. El bajo gorgoteo de su estómago le recordó la difícil situación de Sasa una vez más. Sí, definitivamente una Kimichi, Cada vez estaba más convencido de que esta chica era una descendiente perdida de Chouji, el pozo sin fondo que era su estómago ciertamente parecía dar fe de eso. Sin embargo, eso no significaba que ella no lo hubiera sorprendido. ¿Casi mueres y tienes hambre? Su inexpresividad apenas estaba oculta. Sensei. Ella gimió, retorciéndose. No es mi culpa. Usé mucha energía y estoy herido. Apenas puedo moverme. Au, ¿quieres que lo bese mejor? No te atreverías. Sasa de repente se vio muy incómoda con eso. El ligero beso que le dio solo sirvió para espolvorear sus mejillas de un bonito color rosa. Supongo que tendré que darte de comer con cuchara, entonces. Comentó Naruto, apartando los labios. Como era de esperar, eso le arrancó una sonrisa. En realidad me gustaría eso. Vaya, ella es audaz. Naruto habría dicho más si no hubiera visto a Annie en ese mismo momento. La vio posarse en un techo cercano, aparentemente mirando al vacío. Sus ojos tenían un brillo vacío que instantáneamente lo puso nervioso de nuevo. Algo había pasado. No sabía qué, pero fuera lo que fuera, claramente había sacudido a la cambiaformas hasta el centro. De un solo salto, con las piernas tensas por el movimiento, llegó a su lado, con una incómoda mortaja colgando sobre ellos. Así que sobreviviste. Sonrió, esforzándose. Encontré a alguien. Fue todo lo que ella dijo. Sin otra palabra, se giró, señalando el callejón. ¡Ay! Acurrucado por una pared rota. Un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Parecía como si un puño gigante hubiera aplastado su propio ser hasta convertirlo en una masa de pulpa. Pobre bastardo. ¿Pero quién era él? Dejando a Sasa en el suelo, saltó de nuevo al callejón, con los ojos forzados en la penumbra. ¿Qué vas a? Naruto sintió que el corazón le subía a la garganta y luego se le hundió en el estómago al ver el cuerpo roto, hinchado y destripado que yacía en un montón detrás de Annie. El callejón pareció encogerse a su alrededor cuando reconoció esos ojos y cabello negros, el abrigo que le había dado al graduarse. Marco. Oh, no. No, 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 no. Esto no estaba pasando. No podría estar pasando. La vista de él fue como un poderoso puñetazo que le quitó el aliento con un poderoso silbido, rompiendo su sonrisa en fragmentos vidriosos de miseria. Marco. Su estudiante, su amado discípulo, estaba muerto. Quienquiera que lo acabara iba a pagar. Sus ojos se dirigieron a Annie, que ardía con la furia de 1000 soles. ¿Quién? Él demandó. No vi quién lo hizo. No había emoción en su voz. Incluso con Sage Mode no sintió nada de ella. Era como si simplemente hubiera dejado de estar en su mente. Podía verla ahora mientras saltaba para aterrizar agachada junto a él, pero sus emociones simplemente se habían ido. Se había desconectado para hacer frente por el momento, y nada podía cambiar eso. Sasa era peor. De alguna manera se las arregló para tropezar por el techo detrás de Annie a pesar de sus músculos doloridos. Donde Annie estaba entumecida, la morena estaba cruda. Era un maestrón de emoción. Uno que reflejaba el suyo. Enfado. Tristeza. Confusión. Pérdida. Ver esas emociones encerradas dentro de ella solo dolía aún más. Sensei, susurró, lo siento mucho. Con esas palabras, su furia chisporroteó y murió, sofocada por el dolor.
El dolor no era una emoción extraña para Uzumaki Naruto, pero las ásperas lágrimas que picaban en sus ojos ciertamente lo eran. No podía recordar la última vez que había llorado. Se sentía como una edad ahora. Cayó de rodillas, jadeando, despojado, y en los brazos de sus alumnos hizo lo único que se le ocurrió hacer, algo que no había hecho en mucho tiempo. Él lloró. Avance, maldita sea. Naruto silbó suavemente, mirando los rifles apuntando a su pecho, los dedos amartillados y listos en los gatillos. Si hubiera sabido que ustedes, hijos de puta, iban a probar algo como esto, habría traído bocadillos. Sus palabras enviaron una oleada de miedo a través de la brigada reunida. Entonces, ¿a qué debo esta bienvenida? Uzumaki Naruto, ni le tragó saliva. Lamento esto, pero por orden de su majestad, debe venir con nosotros. Ya hemos detenido a sus estudiantes, ¿me crees un tonto? El rubio ladeó la cabeza a un lado, frunciendo el ceño. Sé con certeza que ninguno de mis hijos sería capturado por ti. Los entrené mejor que eso. Vamos, hombre, si vas a fanfarronear, al menos deberías hacerlo bien. Eso no cambia el hecho de que vendrás con nosotros, no. Fue la respuesta, sus iris en forma de cruz los miraban con frialdad. No creo que vaya a ningún lado contigo. No tienes nada ahora. Uno de ellos hombres, un varón, se rió de lo que pensó que era una locura. Nada más que tus malditos cuchillos y tus elegantes trucos de karate. Tenemos armas, cualquiera que sea la diatriba ofensiva que el hombre había estado preparando terminó cuando el extremo comercial de un kunai arrojado golpeó su frente. Sus ojos rodaron hacia atrás, las palabras se desvanecieron en un gorgoteo estrangulado mientras colapsaba. Muerto antes de tocar el suelo. Naruto se rió. Fue una risa profunda y gutural cuando todos se apartaron de él. No, aguijoneó en voz baja, lo que tienes son balas y la esperanza de que cuando tus armas estén vacías, ya no estaré de pie, porque si estoy, un cuchillo se clavó en su mano. Estarán todos muertos antes de que hayan recargado. Capítulo 7, conciliar tristeza. Parecía impregnar cada momento de su vida después de esa horrible tarde, convirtiendo a Uzumaki Naruto en poco más que un cadáver tambaleante. No comió nada. Hice nada. Habló con casi nadie, más allá de los de su círculo íntimo. Apenas dormía y cuando lo hacía, sus sueños eran irregulares y llenos de tormento. Pasó casi una semana con él en su lamentable estado. Pero lo que Petra encontró extraño fue que, a pesar de su violenta disociación de casi todos los demás seres humanos en las paredes, siempre, sin falta, se aventuraba fuera de ellas cada mañana. A veces, Levi lo acompañaba. A veces no lo hizo. Independientemente del hecho extraño, Petra comenzó a notar un patrón en medio de los actos de partida aparentemente aleatorios. Cada noche, independientemente de si Levi lo había acompañado antes o no, Naruto regresaba, cubierto de titán, sangre y en el peor de los estados de ánimo. Siempre se encerraba en sus aposentos después, pero salía sin fallar al día siguiente. Según el informe, un único miembro de la policía militar que realmente se atrevió a interrogarlo sobre estos tiempos y salidas aparentemente ilícitos terminó dividido en tantos pedazos diferentes que las autoridades correspondientes nunca lo identificaron adecuadamente. Cuando la corona trató de tomar medidas contra él por este acto aparentemente no provocado, también mató a esos ejecutores. Pobres cabrones. Petra negó con la cabeza ante ese pensamiento, estremeciéndose al recordar su temperamento apocalíptico. Aún así, debería haberlo sabido mejor. Repasó informe tras informe que le había dado Ange. Primero ojeando, luego leyendo, finalmente frunciendo el ceño cuando Naruto comenzó a hacer estas excursiones cada vez más a menudo, solo. Este extraño ritual suyo comenzó el día después de que el cadáver de Marco fuera devuelto a la tierra, y hasta el día de hoy, incluso con el juicio de Eren acercándose rápidamente por la mañana, todavía no se ha detenido. En todo caso, estaba empeorando. Algo tenía que hacerse. ¿Pero por quién? Mikasa y sus otros estudiantes parecían extrañamente reacios a interferir. De hecho, parecían estar demasiado absortos en su propio duelo, cerrando filas cada vez que ella intentaba acercarse. Petra respetó su silencio pero, desafortunadamente, hizo poco por ayudarla. Pronto, elegirían a qué rama militar ingresar y, por los muros, necesitaban a esos niños en el cuerpo de exploración. Los estudiantes de Naruto eran hábiles al mínimo. Incluso la pequeña y dócil Chirista tenía una afinidad aterradora por la tierra capaz de crear violentos terremotos que te derribarían o abrir profundos sumideros capaces de succionar a un titán hasta su perdición. Era natural que la guarnición y la policía los quisieran. Incluso la propia corona parecía interesada.
Pero ese era un asunto, por minucioso que fuera, para otro momento. Hoy, decidió Petra, lo que realmente importaba era rastrear a Naruto y sacarlo de este funk. Sería necesario en el juicio. Testimonios como el suyo harían o desbaratarían sus planes para retomar las murallas. Entonces, hoy, el día antes de que Eren fuera liberado de su celda y juzgado, siguió a Uzumaki Naruto. Lo siguió más allá de las murallas. En el bosque. Y todo cambió. Naruto logró mantenerse bajo control hasta que llegó a las paredes. No había sido un buen día. No había encontrado ni un solo titán para desahogarse. Las criaturas parecían estar evitándolo ahora mientras permaneciera en forma humana, sus mentes primitivas sabían lo suficiente que no eran rival para él. Eso, o simplemente había matado a demasiados. Cada día tenía que ir más y más lejos que antes para encontrar nuevas víctimas. Sacrificar a los titanes era bueno para el mundo e igualmente sacrificar su temperamento, aunque solo fuera justo. Encontró consuelo en la matanza, la monotonía sin sentido de matar a las criaturas responsables de arrebatarle a su estudiante. Cuando desgarró a esas criaturas, por breves instantes, sintió que estaba vengando la muerte de Marco. Era una tontería, pero lo hizo sentir mejor. Pero hoy, no había nada para que él se agotara. La ira todavía estaba allí, burbujeando, hirviendo en el caldero de su corazón, la más mínima provocación prometía hacerla estallar. Luchó con cada fibra de su ser para dominarlo mientras regresaba a las paredes, salvo por las bestias que no había podido encontrar hoy, por él, titanes. Probabilidades contra probabilidades, en realidad se encontró con un grupo en la pared. Naruto aceleró el paso cuando los vio en la pared. Su cuerpo empezó a trotar rápidamente en el momento en que vio a 3 de los grandes Goliaths que pateaban la roca que bloqueaba la puerta. Uno tenía solo 7 metros de altura y el otro 8, pero era la clase de 15 metros a la que se dirigía. Con la espalda vuelta y las mandíbulas arañando la pared, nunca lo vieron acercarse. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Si se hubiera molestado en usar su equipo de maniobra, podría haberlos tomado a todos de un solo golpe. No usó el equipo. ¡Tin! Sus espadas salieron volando de sus vainas con un chirrido asesino, cubiertas de chakra de viento. Gritó un desafío mientras avanzaba, finalmente alertando a las bestias de su presencia. Y murieron. Naruto saltó sobre ellos con un grudido. Los desgarró sin piedad, girando, 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 siempre cortando, sin preocuparse por lo que golpeaba, desmembraba. Nunca dejó de moverse, ni siquiera por un momento, infligiendo graves heridas que habrían acabado con la mayoría de las bestias, pero no con los titanes. Él era libre de intimidar a las criaturas al contenido de su corazón. Patea sus piernas por debajo de ellos y sácales los ojos. Corta sus manos una por una y corta sus dedos. Ir por el cuello de ellos habría sido la opción más sabia y segura, pero sin nadie que lo protegiera, era libre de matar a su gusto. Así Carnicero lo hizo. El titán de 7 metros lo agarró, logrando atrapar su capucha de exploración con dedos torpes. Se quitó la prenda y cortó la capa y la criatura por la mitad, matando accidentalmente a la bestia de un solo corte vertical. Gore salió disparado a través de él cuando el cuerpo bifurcado de la bestia cayó al suelo, pero él apenas lo notó. Porque ya se estaba moviendo. Luego vinieron los 8. Era un poco más grande que en su primo muerto, pero no más inteligente. Un solo Rasen Shuriken lo arrancó de su hazaña y arrojó a la bestia al suelo. Cuando trató de elevarse, simplemente convocó a otro y lo destruyó por completo, creando cráteres en la tierra bajo sus pies con su paso. Saltó ágilmente antes de que lo último de su cadáver se hubiera enfriado, girando hacia atrás para enfrentarse a su enemigo final. Por fin se quedó con el 1,15 m. Le miró extrañado no embistiendo como habían hecho sus hermanos. No atacó, sino que esperó. Naruto frunció el ceño, preparándose. ¿Una normal? ¿Qué demonios estaba esperando? El mundo se deslizó hacia un lado. Naruto estaba de espaldas, estrellándose contra el suelo pedregoso sin control sobre su propio cuerpo. Se detuvo de golpe, desorientado, sus oídos zumbando. Su cabeza se sentía como si hubiera sido rellenada con algodón, borrosa y débil. ¿Alguien, Kurama? Estaba gritando algo, y no pudo distinguir las palabras lo suficiente como para responder. Pero él sabía la intención. Ellos venían, todo fue muy lento. El aire era denso y lo presionaba contra el suelo. Apretando los dientes, entrecerró los ojos hacia la criatura que se cernía sobre él. Era grande, y no era humano.
Y se dio cuenta de que había venido del suelo a sus pies, erizándose cuando el titán sacó el resto de sí mismo de la tierra húmeda y empapada por la lluvia. Su boca estaba bajando, modo sabio. Naruto atrajo las vibrantes energías de la vida y la naturaleza en el mismo instante, permaneciendo inmóvil mientras la bestia le mordía la cabeza y el hombro. Había pensado que se encontraría una comida fácil. Imagínese la sorpresa de la bestia brutal, por lo tanto, cuando sus incisivos y muelas se hicieron añicos como tanto vidrio. Gritando, la criatura estupefacta se tambaleó hacia atrás, arañando sus fauces ahora desdentadas. Naruto le dio una mirada de lástima. Entonces esa piedad no era más que ira, hirviendo en sus venas. Oí, gruñó, levantando su mirada verde para mirar al asombrado emboscado a los ojos, no soy un novato como Marco. Necesitarás más que dientes para lastimarme, ahora es mi giro. Su orgullo estaba herido más que cualquier otra cosa. La emboscada había servido como recordatorio de que, a pesar de todo su poder, todavía podía ser sorprendido. Es hora de terminarlo, entonces, se liberó y rodó hacia un lado, cortando las muñecas de la criatura. Tropezó, pero no emitió ningún sonido, como si el dolor fuera algo desconocido para él. Naruto encendió azafrán cuando trató de agarrarlo con sus brazos mutilados, activando instintivamente su capa de chakra y golpeándolo en posición vertical con una patada discordante en el mismo instante. Luego lo golpeó con toda la fuerza que poseía su cuerpo humano, gruñendo por el esfuerzo. La cosa se giró hacia él en medio de un golpe, con los ojos desorbitados cuando la patada la arrancó de la tierra y la lanzó hacia atrás. Otro molió su cara y cuello hasta convertirlo en una pasta fina y envió lo que quedaba dando vueltas para unirse a los demás. ¡Gra! Fue entonces cuando Naruto notó que el primer anormal se acercaba a él con una velocidad sorprendente. Evidentemente la criatura debió reconocer el fracaso de su compañero, porque ahora no escatimó en gastos para atacarlo. Demasiado poco y demasiado tarde. Esta vez, tuvo suficiente sentido común para activar su equipo. La línea salió disparada, anclándose sin esfuerzo en la pared cercana. Así amarrado, saltó hacia adelante. Un chorro de gas del cilindro lo arrojó a las manos de su enemigo, a su alcance. Y llegar a él lo hizo. Dedos gigantescos taparon la luz mortecina del sol de la tarde, extrayendo los últimos rayos de su brillo y proyectándose en la sombra. Naruto podría haberlo encontrado extrañamente poético, si no estuviera tratando de aplastarlo. Luego giró, tijereteando sus espadas hacia afuera y liberándose. Los dedos ensangrentados volaron en cualquier dirección. Su mano se unió a ella momentos después. Gran avance. Gruñó invocando una ráfaga de chakra de viento. Casi aplastó al imponente titán, estrellándolo contra la pared. De alguna manera, se las arregló para enderezarse, levantando la cabeza para mirarlo sin expresión, con la boca abierta. Naruto se sumergió en sus fauces abiertas momentos después, y se abrió paso en un destello de acero y viento. Explotando por la parte posterior de su garganta, todavía humeante de sangre, giró y cortó lo que quedaba del cuello de la criatura, golpeando en ese punto vital. Difícil. Hubo un sonido metálico, un chorro de sangre, y cayó al suelo, muerto en la tierra. Cayendo al suelo, aterrizó, el sonido de su descenso eclipsado por el estremecedor choque del cuerpo del titán. Entonces, y solo entonces, finalmente se permitió respirar. Su Enet, el aire bendito lo inundó a él y a sus pulmones, el alivio lo refrescó mientras aspiraba un aliento inmaculado, uno desprovisto de la sangre titán contaminada que se había desposado tanto en las paredes. Pero su corazón parecía no estar de acuerdo con su breve momento de paz, todavía martilleando a pesar de todos los esfuerzos por lo contrario. Kurama se dio cuenta. Kit, tienes que calmarte. Cerrado. Arriba espetó de vuelta al trueno de la voz del kitsune. Imaginó que debía verse bastante a la vista. Sus ojos eran de un rojo brillante y teñidos de oro, poseídos por tanta ira que su esclerótica probablemente era naranja, en lugar de su color tradicional. Con respiraciones enérgicas y eficientes, trató de hacer lo que su compañero le había pedido, lidiando con las emociones hirvientes. Y fallando. Defecto. Tal como él. Igual que Marco. Así como así, la frustración y la ira se desbordaron y rugió. Maulló. El aullido bestial que brotó de sus labios puso los pelos de punta a todos los animales en millas a la redonda, hizo que los niños lloraran en sus cunas y casi provocó 3 ataques cardíacos en la ciudad propiamente dicha. No era el sonido de un hombre. Era el grito de un dios antiguo, poderoso y antiguo en su furia.
Donde uno para escuchar, se habría dado cuenta de que el grito era en realidad una palabra, una sola serie de sílabas que se arrastran en un vehemente improperio de fu. Golpeó sus puños contra la pared, una y otra vez, empapando sus nudillos en carmesí, rompiendo sus huesos así como la piedra. Cada golpe era un testimonio de una rabia de siglos, un dolor profundo en el alma que nunca se había ido, y una herida supurante que sabía que nunca sanaría. Él era lo que era. Él era lo que él mismo había hecho. Había tratado de ser más. Había tratado de ser mejor. Cada vez que había fallado miserablemente. La oscuridad lo inundaba constantemente, golpeando contra un dique ya inestable hecho de recuerdos contaminados y emociones inestables escondidas detrás de una fina capa de humor y cortesía. Sus manos se estrellaron contra la pared hasta que ya no pudo reconocerlas. Incluso entonces siguió adelante. Los golpes continuaron hasta que estuvo jadeando y empapado en sudor. Odio esto, se enfureció furiosamente contra el inquebrantable edificio, rompiéndose implacablemente contra él. Lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio, odio. Eso. Todos. Hasta que la piel y los músculos quedaron destrozados y los huesos rotos expuestos. Aún así, podría haber dado otros 1000 golpes, pero no lo hizo. Naruto se obligó a exhalar con mesurada precisión e imaginar toda su agonía, todo su dolor, toda su culpa, dejándolo. La presa reforzada. Los dolores y molestias se fueron dando a conocer gradualmente a él, pequeñas sacudidas de agonía subiendo y bajando por sus brazos rotos mientras su cuerpo trabajaba para reparar el daño que se había hecho a sí mismo, pero eso estaba bien. Los golpes se habían detenido. Por ahora, eso era todo lo que importaba. Podía respirar de nuevo. Podía pensar. Él podría darse cuenta de que no estaba solo. Tan perdido había estado en la tormenta de su propia confusión interna, que no se había dado cuenta de que lo habían seguido. Tan decidido estaba a infligirse retribución a sí mismo, que sus sentidos lo traicionaron. Cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con nada menos que la mismísima Petra. No había miedo en esos cálidos ojos color avellana. Solo lástima. Dio un paso adelante fuera de su escondite, emergiendo de la relativa sombra que ofrecían los árboles. Naruto, comenzó ella. No. Murmuró, levantando una mano para alejarla. Simplemente, no lo hagas. Iré al juicio, dijo. Solo por favor, no. Apretó la mandíbula, negándose a obedecer. Necesitas escuchar esto. Se encogió a un lado. No necesito oír nada. Si tú puedes. Te lo voy a decir una vez más, espetó Naruto, su voz furiosa. Vete ahora, niégate y te arrepentirás. No me iré, Naruto. Tontamente, ella continuó. Cuando ella trató de llevar la mano a su mejilla, él la apartó. No puedes reclamar ser responsable de lo que pasó, ¿y quién debería asumir la responsabilidad, sino yo? Él le lanzó una mirada ardiente y fulminante, y ella se marchitó. Yo lo entrené. Le enseñé todo lo que sabía. Naruto sintió una punzada de culpa tirando de su pecho al ver su expresión de dolor, pero la superó, demasiado enojado para considerar sus sentimientos. Tristeza y furia era todo lo que sentía, todo lo que sabía y todo lo que podía pensar. Le había fallado. Marco se había ido porque no le había enseñado la única verdad de un shinobi. Esté siempre atento a su entorno. Ese desconocimiento de la situación le había costado la vida, arrancando el alma de un buen soldado de este mundo. Todos insistieron en que fue su propio fracaso lo que provocó su muerte prematura durante la defensa de Trost. Naruto no estuvo de acuerdo. La culpa no era del alumno, sino del maestro. Con él no importaba lo que dijeran. Lo que le dijeron Gunther, él, Olvo, Levi, Eru o incluso Petra. Lo que Mikasa y los demás afirmaron. Debería haber hecho algo. Lo entrenó mejor. Cualquier cosa. Todos los demás tenían sus propias habilidades a las que recurrir, pero él solo le había enseñado a Marco Senjutsu, aunque solo fuera porque no parecía tener talento para nada más. ¿Qué es mi culpa? Bofetada. Su cabeza se hizo a un lado cuando una huella roja se tatuó en su mejilla con bigotes. Petra bajó el brazo, lágrimas ásperas brillando en sus ojos. Entumecido, puso una mano en su mejilla con bigotes, estremeciéndose levemente ante el pinchazo de dolor que recibió el movimiento. La furia lo inundó. Furia, pero no se atrevía a atacar a pesar de ese hecho. Lentamente, Petra bajó el brazo. Un momento de doloroso silencio se extendió entre los dos, hombre y mujer, sin moverse. Ni atreviéndose a hablar. Finalmente, alguien lo rompió. ¿Crees que eres el único que perdió a alguien?
Cuando Petra habló, las palabras fueron como un cuchillo en su corazón, dentadas y afiladas, cavando profundamente. Todos perdieron a alguien cuando los titanes se abrieron paso la semana pasada. No eres el único al que le duele. ¿No puedes ver eso? ¿No puedes ver lo que te estás haciendo a ti mismo? La humanidad te necesita. Te necesitamos, dijo, volviéndose a un lado, con la voz quebrada, estremeciéndose ligeramente. Necesito, captó un destello de confusión, luego de reconocimiento, en esos brillantes ojos azules. Petra. Despiadadamente, se cortó a sí misma. Cuando encontró su voz de nuevo, sonaba casi triste. No importa, lo que yo quiera. Dijo, mirándolo directamente a los ojos. Pero lo que necesitas, su dedo lo clavó firmemente en el pecho, es dejar de culparte a ti mismo. Sí, gradualmente, su voz comenzó a elevarse, gorjeando levemente, Marco está muerto. Se fue. Partió. No hay nada que puedas hacer al respecto, a menos que hayas aprendido a resucitar a los muertos cuando yo no estaba mirando. No fue culpa tuya. Él no murió bajo tu vigilancia. Y Maker, ayúdame, si sigues gritando y no hagas nada al respecto, yo lo abofetearé. Tú. Tonta. Naruto se había quedado en silencio mientras ella lo reprendía por su estupidez, con la cabeza gacha, completamente sin hablar. Ahora lentamente, casi de mala gana, levantó la mirada. Eso realmente dolió, ya sabes. Se quejó. El fantasma de una sonrisa se posó en las comisuras de su boca. Allí estaba. Un indicio de su antiguo yo. Petra se coloreó hermosamente. Oye, solo estaba haciendo mi parte, protestó. Liberando su brazo, adoptó una pose relajada, sin confrontación. No te importa eso, ¿verdad? Eso depende. Respondió con ironía. ¿Tuviste que abofetearme? La mujer puso una expresión triste y se pasó una mano por el cabello, girándolo entre sus dedos en un esfuerzo sostenido por no mirarlo a los ojos. Bueno, no estaba planeando hacerlo. Sin embargo, pareció funcionar. Si te hizo sonreír, entonces creo que valió la pena. Ella se rió nerviosamente. Él no respondió a eso al principio, y ella se inquietó aún más bajo su mirada penetrante. Dioses, ahora me siento como un idiota. Como si pudiera sentir, ¿qué estás sugiriendo, exactamente? Su corazón casi saltó de su pecho cuando él tomó su mano. Adiós, chica. Petra inhaló y exhaló lentamente, estabilizándose bajo esa mirada ardiente. Se llevó un dedo a los labios fruncidos y luego lo dejó deslizarse por la barbilla y la garganta hasta que descansó contra su pecho debajo del chaleco. Su voz se volvió ronca. ¿Por qué? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Qué podría estar sugiriendo? Sus palabras se apagaron, atrayéndolo. ¿No deberías guardar esas palabras para Levi? Vino la pregunta directa. Yo podría, sonrió dulcemente, una nota de tristeza humedeciendo su deseo, si él sintiera lo mismo. Ah, y ahí estaba la verdad, la razón por la que había descartado su estúpido enamoramiento. El único amor de Levi era su deber y matar titanes. Puede que tenga espacio en su corazón para amigos como Erwin, Naruto y Ange, pero ¿algo más? No es muy probable, como había aprendido por las malas. Levi estaba roto por dentro, de la misma manera que Naruto estaba roto, como Erwin, Ange y el resto del cuerpo de exploración estaban rotos. Tenías que estar loco para querer enfrentarte a los titanes fuera de los muros. Y en cierto modo, lo eran. Todos ellos. Cada uno tenía sus propias fallas y defectos. Naruto gimió suavemente para sí mismo cuando ella se acercó, empujándolo contra la gran pared. Se dio la vuelta y, de repente, fue ella la que se encontró presionada contra el último bastión de la humanidad, con la piedra fría contra su espalda a la luz del atardecer. Eres imposible, lo intento. Petra parecía estar enamorándose de hombres que nunca podría tener. Hombres como Levi. O Naruto, quien, hasta ahora, siempre había desviado sus avances más sutiles y su admiración con sarcasmo y buen humor. Pero no de día, al parecer. Algo había cambiado. Quizás la muerte de Marco había roto algo dentro de él. Tal vez no. De cualquier manera, ya no la apartaría. No ahora. ¿Te enojarías si te besara? Preguntó de repente. Naruto la miró fijamente, inmóvil. En otra vida, tal vez, un coqueteo tan abierto podría haber sido suficiente para asustarlo. Pero ahora mismo, las curvas de su cuerpo no hacían más que excitarlo. Fue casi gracioso, realmente. Petra acababa de darle la paliza verbal de su vida.
Y, sin embargo, no pudo evitar notar lo bonita que se veía a la luz del sol poniente, la forma en que la luz mortecina captó sus ojos y los hizo bailar. El destino de toda la raza humana bien podría estar descansando sobre sus hombros en este momento, y todavía estaba permitiendo que otra cara bonita lo distrajera. Una cara muy bonita, parecía. De nada. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Ciertamente tienes facilidad con las palabras, dijo en voz baja mientras él avanzaba poco a poco. Lo intento. Él imitó. Luego se inclinó y la besó, suavemente, con dulzura, presionando su cuerpo contra el de ella. Sus labios se abrieron para él con un suave gemido, sus lenguas se enredaron, bailando mientras sus brazos rodeaban su cuello. Petra se inclinó para encontrar mejor su boca con la de ella, levantando una pierna para enroscarse alrededor de su cintura. Dicha. Sí, eso era lo que era. Nada más podría esperar describir esta sensación embriagadora que corre por sus venas. Se sintió viva por primera vez en meses, cada célula de su cuerpo cantaba mientras sus manos bailaban sobre él y ella. El aliento se separó entre los dos con deseo y lujuria, cálidas columnas de vapor empañando el aire cuando se separaron para respirar. Luego, para su sorpresa, y sin un atisbo de vacilación, Naruto se agachó y la levantó del suelo como si no pesara más que un niño. Petra gritó de sorpresa y se agarró con fuerza antes de darse cuenta de que estaba a salvo, antes de permitir que su otra pierna se cerrara alrededor de sus caderas. Ahora estaba únicamente sostenida por él, plenamente consciente del bulto que rozaba entre sus piernas, y maldijo la ropa que las separaba. Cada segundo era una terrible tortura, una que ya no toleraría más. Sintió las manos de él posarse en su trasero, incluso cuando las de ella se esfumaron debajo de la camisa andrajosa que él tenía delante, bailando sobre los músculos debajo. Usó este apalancamiento para tirarse más cerca, hasta que sus labios mordisquearon su oreja. Habitación, gruñó, ahora. Naruto se rió y con un simple destello de ira y ahí estaban. La ropa voló con temerario abandono, ella no se resistió, en lo más mínimo. Como el destino lo tendría, su llegada al juicio a la mañana siguiente se retrasó. Naruto dejó a Petra en casa en la cama, dedicando una última mirada a la esbelta curva de su cintura. Mío. El pensamiento apuñaló en su mente inesperadamente, sorprendentemente bienvenido. Sus dedos se arrastraron a través de la suave extensión de piel, provocando un escalofrío de placer en ella incluso mientras dormía. Esto provocó una sonrisa en el sabio, y se detuvo para darle un suave beso en la mejilla. Sus labios se levantaron en una sonrisa soñolienta, todavía atrapada en la agonía de un sueño lleno de dicha. Por el momento, Naruto estaba contento de dejarla allí. Estar con Petra había sido calmante. Había sido lento, tierno y dulce, no el salvajismo implacable y la pasión cruda que lo había llevado con Anine solo unos días antes. Se habían tomado su tiempo, explorando cada centímetro del otro durante toda la noche. No había necesidad de apresurarse. Lo había disfrutado. Toda la culpa que lo oprimía se había desvanecido, desvanecida por el momento por el cálido resplandor de la noche que había pasado con su antiguo compañero de exploración. Así que sí, él lo había disfrutado, y ella, mucho, mucho, mucho. Al igual que disfrutaste de Annie, ¿eh? Kurama grunó. Estás siguiendo una línea peligrosa aquí, muchacho. Será mejor que tengas cuidado. Eso lo hizo preguntarse. Annie era fría y helada, todos los bordes irregulares, incluso con él a veces. Por el contrario, Petra era cálida, suave y dulce, cariñosa y amorosa. No estaba del todo seguro de que para él, solo que ella era algo. Se preocupaba por cada uno de ellos en la misma medida, pero probablemente no lo entenderían ahora, ¿verdad? Se demoró por unos momentos más, contemplando esto, antes de finalmente agarrar su ropa y partir. Ajustó el arnés a su brazo derecho e izquierdo, ajustando esas diminutas ballestas de muñeca hasta que estuvo bastante satisfecho con su trabajo manual. El movimiento adecuado de su muñeca crearía un mundo de dolor para cualquier parte lo suficientemente desafortunada como para abordarlo. Luego vino el resto de su ropa de cuero, su abrigo y chaqueta, adornados con las alas de la libertad, cayendo sobre los otros dispositivos más complejos que usaba. Hoy era el día del juicio de Eren. Era mejor estar preparado en caso de que los militares o los kami no lo permitieran, la corona intentara algo. Así armado y blindado, salió de su casa y salió a la calzada. No llegó muy lejos. En las calles la gente se detenía a mirarlo, murmurando suavemente. Eso no lo sorprendió.
Gracias a todo este asunto del culto de los 9, un extraño grupo que parecía creer que él era su Mesías elegido, y sus actos para preservar la integridad de las paredes, ya era algo así como una celebridad. Por supuesto, eso había sido antes de la muerte de Marco, antes de que él fuera y asesinara a un escuadrón de los sicarios del rey en una furia ciega. En retrospectiva, probablemente no fue un movimiento inteligente, pero mirando hacia atrás, no podía sentirse culpable. Los bastardos corruptos se merecían lo que les pasó. Aparentemente en sus mentes, él también. Tan pronto como llegó a la plaza, se encontró abordado. Violentamente. El chasquido de los gatillos fue el primer sonido real de advertencia, incluso entonces, no prestó mucha atención. Fue solo cuando las sombras envueltas en capas emergieron de los callejones, cayeron desde los tejados, que finalmente se dignó aceptar el hecho de que había sido acorralado. Que se encontró rodeado. Aproximadamente una docena en total, apuntaron sus mosquetes hacia él, rodeándolo. Imagine su sorpresa cuando encontró nada menos que a Niletau de pie a la cabeza de todos ellos. El hombre delgado y flacucho parecía un poco incómodo ante su plácida expresión. Como si temiera que el shinobi retrocediera y le arrancara la cabeza de un mordisco. Tal vez él podría. Maldita sea. Naruto silbó suavemente, mirando los rifles apuntando a su pecho, los dedos amartillados y listos en los gatillos. Si hubiera sabido que ustedes, hijos de puta, iban a probar algo como esto, habría traído bocadillos. Sus palabras enviaron una oleada de miedo a través de la brigada reunida. Así que... les pregunto. ¿A qué debo esta bienvenida, Nile? ¿Se trata de matar a tus hombres antes? Porque si es así, no lo siento. Uzumaki Naruto, Nile tragó saliva. Lo siento por esto, pero por orden de su majestad, debe venir con nosotros al palacio. Inmediatamente. ¿Por qué? ¿Porque maté a esos guardias? Es más profundo que eso. El hombre respondió estoicamente. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Naruto sopesó su respuesta por un instante antes de tomar su decisión. No había forma de que acatara las decisiones de un monarca corrupto, un títere en eso. Oh, lo siento mucho, pero me siento bastante difícil hoy. Respondió con sarcasmo. Esto es una cortesía, de todos modos. Ya hemos detenido a sus estudiantes, ¿me crees un tonto? El rubio ladeó la cabeza a un lado, frunciendo el ceño. Sé con certeza que ninguno de mis hijos sería capturado por ti. Los entrené mejor que eso. Vamos, hombre, si vas a fanfarronear, al menos deberías hacerlo bien. Eso no cambia el hecho de que vendrás con nosotros, no. Fue la respuesta, sus iris en forma de cruz los miraban con frialdad. No creo que vaya a ningún lado contigo. Una sensación profunda y bostezante se abrió bajo el Nilo. Me temo que debo insistir, declaró, repentinamente no tan seguro de eso como lo había estado momentos antes. Naruto negó con la cabeza lentamente, con tristeza, el movimiento hizo que su flequillo se balanceara de un lado a otro. No. Él repitió. No tienes nada. Uno de sus hombres, un hombre, se rió de lo que pensó que era una locura. Nada más que tus malditos cuchillos y tus elegantes trucos de karate. Tenemos armas, cualquiera que sea la diatriba ofensiva que el hombre se había estado preparando para soltar, abortó prematuramente cuando el extremo de un kunai se estrelló contra su frente con un golpe sordo, enterrándose hasta la empuñadura en una fuente escarlata. Con los ojos en blanco, las palabras desvaneciéndose en un gorgoteo ininteligible, el guardia se derrumbó, muerto a sus pies. El ataque casual golpeó a Nile con tanta fuerza como si el cuchillo lo hubiera cortado a él. La sensación de bostezo se profundizó en un abismo. Después de eso hubo un silencio espantoso. Afortunadamente, este salvajismo repentino e inesperado acabó con la vida del hombre relativamente sin dolor. Para cuando su cerebro registrara la herida fatal, ya estaba muerto. No vivió para ver el chorro caliente de vísceras sangrientas que salpicó a sus camaradas. Nunca noté el horrible charco rojo que se extendía desde su cadáver. Y aún así, el momento de terrible silencio persistió. Naruto, apenas movió después de lanzar ese cuchillo, simplemente ladeó la cabeza y examinó su obra con atención. Naruto se rió. Fue una risa profunda y gutural cuando todos se apartaron de él. No, aguijoneó en voz baja por tercera vez, lo que tienes son balas y la esperanza de que cuando tus armas estén vacías, ya no estaré de pie, porque si estoy, otro cuchillo golpeó su mano. Estarán todos muertos antes de que hayan recargado. En la tensión que siguió, alguien fue tan tonto como para disparar. El rifle de la mujer ladró, una bola de plomo de hierro saltó del cañón y se estrelló contra el hombro desprotegido del hombre.
Naruto gruñó, tambaleándose por la sorpresa y la conmoción, sus rasgos se torcieron en una mueca de dolor y agonía. Eso le dio a alguien el coraje suficiente para disparar su propia arma. Luego otro. Y otro. Y otro todavía. Los disparos estallaron en la plaza, lo que hizo que los civiles gritaran y corrieran a ponerse a cubierto. Los pocos que se quedaron para mirar desviaron la mirada mientras la policía militar, exceptuando al horrorizado Milo, acribillaba a agujeros a su salvador. «Detente, idiotas», rugió, levantando su brazo. «Deja de disparar». No se detuvieron. Y en medio de la pólvora y el pedernal, vio al rubio sonriendo con cada disparo que daba en el blanco. Supo de inmediato que el hombre se había salido con la suya. Y más. Exactamente como lo había planeado. Que los militares abrieran fuego contra el Salvador de Trost sin testigos era una cosa. Pero cuando los transeúntes inocentes estaban allí para ver el hecho de primera mano, para ver a un hombre desarmado y no agresivo hecho pedazos, tenía todos los principios de una revuelta en ciernes. Vagamente, recordó las palabras de Erwin más temprano en la noche. Le había admitido rotundamente a su viejo amigo cuáles eran sus órdenes, cuáles eran las intenciones de la corona para el hombre que parecía tener la intención de usurparla. Y Erwin había tratado de disuadirlo. Él no había escuchado. «No querrás hacerlo enojar, Nile». ¿Por qué? Él se había burlado. Incluso con todos sus dones, sigue siendo solo un hombre. Los hombres pueden ser arrestados. Asesinados. Erwin acababa de mirarlo con pena, como si estuviera amonestando a un niño petulante. Él había negado con la cabeza. No, él puede actuar así, pero Uzumaki Naruto, sin duda, no es humano. Ahora, se dio cuenta demasiado tarde de su insensatez al seguir a la corona. No, tenía que detener esto. Ahora. Alto el fuego. Lloró por 15ª vez. Maldita sea, cese el fuego. Finalmente, afortunadamente, los soldados obedecieron. Algunos intentaron recargar a tientas, aferrándose a sus cinturones en busca de más municiones. Demasiado despacio, se dio cuenta Nile, mientras el cadáver se movía. Demasiado lento. Naruto se enderezó lentamente, de manera, como una marioneta cortada de sus hilos. La mitad de su brazo derecho se estaba cayendo, y su estómago tenía un agujero enorme. Pero incluso mientras miraban, el shinobi desafió abiertamente sus heridas, hizo crujir los nudillos y sonrió. Mi turno. Luego se desdibujó. No podría haber otra palabra para ello. En un momento, el shinobi estaba quieto y estoico, al siguiente, se había ido y tenía un cuchillo en la garganta. A su alrededor, 5 hombres yacían muertos. 2 yacían sobre los adoquines sangrando por los cuellos cercenados. Sus cabezas atadas a sus cuerpos por simples tiras de carne y hueso. Otro lucía un kunai lodge justo sobre su corazón, el cuarto parecía estar sufriendo un ataque al corazón, y el quinto, maldita sea, ni siquiera podía reconocer al pobre diablo en toda esa sangre. Los demás no eran más que manchas de sangre en las paredes y calles. Una mano aquí, un pie allá, la cabeza cercenada de alguien. Bueno, entonces, ronroneó Naruto, presionando el kunai más cerca de su garganta, alejándolo sin piedad de la espeluznante masacre. Parece que esto es jaque mate, viejo. Ni le tragó saliva, mirando a los 2 soldados que le quedaban. Los pobres muchachos parecían estar a punto de mearse de miedo. No, espera, uno ya lo había hecho. ¿Qué eres? Dijo con voz áspera. ¿Cómo estás vivo? Debajo de este rostro hay más que carne, más que músculos y huesos. Respondió mientras la última de sus heridas chisporroteaba al cerrarse. Debajo de este rostro hay un ideal. Y los ideales, son a prueba de balas. Me pregunto si eres igual cuando se trata de cuchillos. El arma empujó fríamente contra su nuez de Adán, extrayendo un hilo rojo de su nuez de Adán. El control de Nile se deslizó y comenzó a temblar. Ola tras ola familiar de pavor lo inundó mientras miraba esos despiadados ojos color azafrán, los ojos de un sabio, impermeable a todo lo que el mundo le lanzaba. Con mucho gusto se enfrentaría a toda una horda de titanes que a este loco. Ahora, continuó Naruto amistosamente, ¿serías tan amable de decirles a tus hombres que se retiren antes de que los mate también? A través de una mandíbula temblorosa, Nile descubrió que su boca formaba las palabras. Retírense, retírense. Todas las unidades retírense. No necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Los pobres desgraciados se desplomaron en el suelo casi antes de que las palabras salieran de su boca. Naruto bajó su cuchillo y juntó las manos, como si estuviera encantado, aunque su expresión puso fin a esa suposición. Sí. Así es.
Bien hecho. Tú, no puedo creer que los hayas matado, miró inocentemente al comandante. ¿Hay algún problema? Ni lo negó rápidamente con la cabeza. El rubio sonrió. Buen hombre. Eso no fue tan malo, ¿verdad? Solo tenía que matar, ¿cuántos fueron esta vez? ¿5? ¿7? ¿10? Sí, decidió para sí mismo, suena como 10. 10. Parece como si ustedes finalmente estuvieran comenzando a aprender. Neil eligió sabiamente una ruta más segura y mordió la lengua. En lugar de advertir al rubio que el rey sin duda intentaría vengarse de él por esto. Pero esa burla le haría perder la vida ahora, ¿no es así? Entonces, en cambio, eligió mantener la boca cerrada, preservar su propia vida y dejar que el hombre se fuera. Silbando así, Naruto se alejó al trote, un salto en su paso, por la calle hacia la gran catedral donde sin duda se llevaría a cabo el juicio. Es hora de arruinar la fiesta. Avance. Naruto sintió que se le secaba la garganta cuando lo vio. El titán irrumpiendo hacia ellos. Observó, aturdido, cómo ella despachaba a 2 jinetes más, derribándolos de sus monturas con una facilidad casi desdeñosa. Sin ningún atisbo de pensamiento, giró, derrapando hasta detenerse detrás de Petra y los otros caballos, haciendo temblar el suelo. Débilmente, fue consciente de su grito. Naruto. Vamos. Tronó. Y entonces el enemigo irrumpió a la vista. El pelo rubio brillante bailaba ante sus ojos mientras contemplaba a la titana hembra. Por un momento, solo un momento, no podía creer lo que estaba viendo. La pura incredulidad lo cegó ante lo que estaba presenciando. La realidad se negaba a afirmarse. Se quedó allí de pie en su forma de titán, sus 6 brazos se aflojaron mientras contemplaba al gigante que se precipitaba hacia él. El temor se abrió debajo de él en un abismo, amenazando con hacer que su espíritu volviera a caer en picado. Pero no lo hicieron. En cambio, se disparó, las llamas de la ira ardían con demasiada intensidad en su corazón. Dio un paso adelante, vio la luz bailando en sus ojos, la determinación, el dolor, la dolorosa resolución. Los suyos se endurecieron. Annie. Ella le gritó y él repitió el bramido. Estaba corriendo casi antes de que se diera cuenta, su largo paso devorando la distancia cada vez más pequeña entre ellos, incluso cuando ella se adelantó para encontrarse con él. Tuvo tiempo para un solo pensamiento, una investigación solitaria en las profundidades más oscuras de su mente. ¿Por qué? ¿Por qué ella estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba traicionando a todos los que había conocido? Luego chocaron.